Damos gracias a nuestro Dios por amar, por cuidarnos. Gracias, Señor, por permitirnos llegar al final de este día y poder separar este tiempo para meditar en tu palabra, para ser enseñado, corregido, exhortado, animado, confortado. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada una de nuestras mentes, corazones, nuestras vidas por completo, para que cada día, Señor, podamos honrarte y podamos seguir, Señor, en este camino que tú nos has trazado, en el camino que has marcado para nuestras vidas en esta tierra, y que podamos ser realmente, Señor, de bendición, ser la luz del mundo, la sal, y Señor, sobre todo, poder ser aquellas personas en quienes tú puedes utilizarnos para llevar adelante tu obra. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos presentes. También bendice, Señor, al resto de los hermanos que no pueden conectarse. Y queremos, unidos también, una vez más, seguirte pidiendo por la salud de don Jorge, por su bienestar, por el alivio a sus dolores. Y gracias, Señor, porque a pesar de esto, él sigue confiando y descansando en ti. Fortalece su vida como también la de Graciana. Dejamos, Señor, en tus manos este tiempo, esta reunión, y que tú nos estés hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vayamos a Hebreos. Les voy a mostrar el resultado antes de avanzar. Ya que no está Jorge para presentarnos el PowerPoint, les voy a mostrar cómo fue resultando. Uy, que se hizo chiquito. A ver si lo podemos hacer más grande. Ahí está. Se ve chiquito y no me deja ampliarlo. A ver si acá... ¿Se alcanza a ver algo? Sí, pero todas las palabras son del mismo tamaño. O sea que Sí, tienen la misma cantidad de votos, algo así sería. sí, sí. Sí, se ven bien, Fíjense. agrandándolo yo por lo menos. Ah, bien. Fíjense que las palabras que fueron surgiendo, ¿no? Sumo sacerdote. Ah, ¿ves? Por eso no Sumo las... está Sumo separado, sacerdote, y acá lo pusieron sumo sacerdote, ¿ves? ¿no? Y fíjate arriba, vertical, dice sumo. Ah, ahí está sumo, o sea, el jugo. Oh, el- Ah, acá pero dice, amigo, abajo está en rosa. claro, acá está sumo sacerdote, Bueno, pero a la ¿no? derecha en celeste también está. Sí, pero dice sacerdote. Se Bueno, está bien, equivocaron. pero al medio también está. Claro, lo que pasa es que acá lo pusieron junto, apostasía guión sumo sacerdote, en un mismo casillero. Ah, y arriba sumo solo. Igual serían cuatro entonces. Claro, como que sumo sacerdote vendría a ser lo que más está resaltando, la figura de Jesús como sumo sacerdote. Y muy significativo, ¿no? Tenerlo, eh, verlo así, a Jesús como sumo sacerdote. Después tenemos, bueno, otra figura, pero fíjense cómo, tal cual como la Biblia, es el centro de la Biblia es Jesús. En el libro de Hebreos también, fíjense que está apareciendo Jesús como sumo sacerdote, como hijo, perfección, como Cristo, eh, como superior, como, ¿ve? Cristo superior, como, bueno, Jesús como Salvador. eh, Perdón, amigo, ¿me lees el amarillo? Acá Abajo, el de dice marrón, dice Hijo Jesús, Perfección. Ah, Cristo Perfectos. supremacía, Cristo perfectos. Eh, Madurar, mira vos qué lindo, ¿no? Que apunta a que logremos la madurez, los creyentes, ¿no? Es un libro para apuntar a eso, a la madurez, pero también a la perfección, que es
sinónimo de madurar, ¿no? Cuando leemos en la Biblia que somos perfectos, maduros. Ah, mira, me fueron agregando más. 15 votaciones hubo, 15 personas participaron. Cristo, acá se olvidaron de la S. Qué bárbaro, vamos a andar corrigiendo. Fe. Bueno, ya después voy a tomar las palabras y lo voy a reorganizar y lo voy a compartir, así cada uno de nosotros lo vamos guardando eh, como también a modo de evaluación, ¿no? Tener más o menos los significados. Pero fíjense qué lindo, ¿no? Todos los resultados que fuimos viendo. Gracias por participar. Ya después se los voy a compartir, así lo tienen, lo voy a pasar por el grupo. Vayamos a Hebreos y leamos capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer desde el 9 hasta el 20. No creo que lleguemos a ver todos, ¿no? Pero leamos 2 versículos cada uno de los que se animen. Hebreos 6, desde el 9 hasta el 20. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bueno, leo yo. Yo voy a leer la versión NBI. Bien. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Lea nomás, no sé quién era. No, dale, Eli. Bueno, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ramón. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiros de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como seguro. ¿Sigo? Sí. ¿Andrés se escucha? Sí, se escucha. Adelante, Gaby. Dale. Te cedieron el lugar amablemente. Bueno. La cual tenemos como segura y firme ancha del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Perfecto. Bien, vayamos al 10, al versículo 10, que es el que nos toca, desde el que nos toca analizar hoy. ¿Se acuerdan que habíamos marcado algunas pautas? No sé si alguien escuchó el mensaje de Samuel Pérez Milos que mandé al grupo, que habla, hoy tengo la segunda parte y me olvidé de mandarla, pero la voy a mandar ahora en un rato o la mando mañana temprano,
para los que les gusta escuchar a la mañana temprano, que está hablando sobre el tema de las profecías. Y él marca y hace mucho énfasis en esto de analizar el tema de las palabras y entender la gramática del idioma. Algunos también se conectaron el sábado, creo que fue el sábado pasado. Ya, perdón, estoy con un desastre con los días y horarios. Menos mal que existe la agenda en el teléfono, si no, no sé lo que haría. Pero creo que fue el sábado pasado que Evis Carballosa hablaba sobre también el tema de la importancia de el entender la gramática en la Biblia, que muchos hablan, enseñan, pero entienden mal, pero no por entender mal la exégesis bíblica o la doctrina bíblica, sino por entender mal el idioma propio, ¿no? Nuestro idioma español, que es tan difícil. Hace un rato con imagínense, no me acuerdo los días, tampoco me acuerdo mis hijos. Con uno de mis 3 hijos estábamos haciendo la tarea de inglés y viene y Candela, y me pregunta que qué significaba una palabra y le digo, bueno, pero vos no me tenés que decir solamente la palabra porque puede significar muchas cosas. Que me dice el verbo have. Y le digo, bueno, pero hay que ver el contexto, porque puede significar muchas cosas. No es como el español, que es tan amplio. El inglés es mucho más acotado. Entonces vos sí o sí necesitas otras palabras para entender el have. Entonces me dice eh, el, el washing, el- el que se estaba bañando, ¿no? Entonces, ¿ves? Ahí ya toma un significado el verbo, más allá de todos sus significados cuando se acompaña con otra palabra. Y en eso venía estudiando, enseñando Evis Carballosa y también Pérez Milos, estos gallegos, que bueno, los gallegos, eh, hijos de Cervantes, como que el idioma español lo manejan mucho mejor que nosotros, los que ya usamos el latino, que cada uno le damos como un significado hasta propio, ¿no? Pero bueno, nosotros cuando vamos analizando la palabra de Dios también, como está escrito en este español tan puro, tan correcto, tenemos que tratar de pensar bien las palabras y hasta mucho más rico que, por ejemplo, el inglés, que, por ejemplo, el alemán o el idioma que usaron otros traductores. Hola, Cevita, qué lindo verte. Hola Sergio, a vos también es lindo verte, pero no te lo puedo decir así, Sergio, qué lindo verte, nada, nada, al Seba sí. Entonces, si no, ¿Bien? todo bien, todo bien. Estamos en el versículo 10 del capítulo 6 del libro de Hebreos. Ah, qué bárbaro, che, qué bárbaro, che, qué adelanto. Entonces, no arrancamos todavía. Se les va en introducción nomás y no vamos al grano. Eh, vamos al grano. Dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra. Según lo que habíamos estado viendo y si analizamos el texto, ¿a quién se está refiriendo acá el escritor de Hebreos? Voy a hacer más específica la pregunta. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho que podía estar dirigido a creyentes en Cristo, o sea, a verdaderos hijos de Dios? Sí o sí eran judíos a los que estaba dirigida el libro y este capítulo en específico y estos versículos. Pero podían ser judíos que hijos de Dios o judíos que todavía no eran hijos de Dios. Este versículo, ¿a quién está dirigido? ¿A creyentes o a no creyentes? No le escuché, Elisa, si hablo, porque tiene el micrófono apagado. A creyentes. A creyentes. ¿Quién da más? Es más, vamos a hacer a ver si me deja acá una encuestita rápido. Miren, hoy vamos a... eh, ahí está. A ver si funciona.
¿Les da la opción de elegir o no? ¿Sí o no? Vamos a ver qué No, dice la nada. mayoría. No hay nada acá. No, ¿No aparece nada? No aparece No se ve nada. nada. No, ¿Y cómo se hará para que funcione? Apareció un cartelito con una frase en celeste, pero estaba en inglés y no alcancé a leer qué era, pero apareció cuando vos dijiste. A ver. ¿No les da la opción? No aparece nada. No, ahora no aparece nada. Qué bárbaro. Uno intenta jugar un rato y no te dejan. A ver, vamos. Una oportunidad más. ¿No apareció nada? No. No. Bueno, se fue rápido. estas cosas no sirven. Menos mal que no lo usé en la escuela, si no. A mí me apareció, ¿Ah, Andrés. sí? Sí, porque una vez que vos lo mandás hay que abrirlo. Al costado dice abrir y ahí te figura. Ah, Pero rápido. como si fuera un chat. A ver, fíjense si está como ahí como entrando al chat. Al costado dice abrir, entonces te da la opción. A mí me salió, pero se fue ahí nomás. Decía abrir, pero no me dio tiempo. Claro, hay que abrir enseguida. Sí, Ah, mira. pone de vuelta y hay que apretar ahí nomás. No, mucho lío. Vamos a hacerlo más fácil. Yo quería jugar un rato con ustedes, pero por lo visto no nos deja. Cero resultados. Está peor que el de las palabras hoy. ¿Qué habías puesto, Andrés? Si era creyente o no. Claro, en el versículo 10. Bueno, porque ahí abajo donde está el chat, al lado hay unas figuras geométricas que dice activities, en inglés actividad. Y ahí cuando uno entra, dice polls, que no sé en inglés qué será, y ahí apreté y ahí me salió la encuesta. Ah, a ver. Vamos de nuevo. ¿Entendieron lo que explicó Raquel? Los triangulitos de abajo, a la derecha. O Figuras los tres. geométricas son, sí, un Pero esperen triángulo, un que cuadrado. va de nuevo. Dice encuestas. Claro, en inglés, bueno, yo tengo en inglés polls, será eso en inglés, ¿verdad? En actividad y salen varias actividades y una de esas dice polls, como si fuera un voto, una urna así con un cosito como para votar y entonces ahí apretar. Y ahí dice, ¿de quién habla el A ver, versículo 10? ahí está. A ver, fíjate. Ah, en la Ahí hay un voto. computadora sale arriba el triangulito. y aparece. Claro. Arriba, bien. A ver, ya tengo 2 votos. Bien, 3. Arriba, vamos. Ya estoy como chico con juguete nuevo, esos que se ponían contentos. Amigo, la mía dice hub. ¿Qué quiere decir? Hub. Y bueno, todo va a depender. Si termina en lina, es algo para tirar. Si termina en li, es algo que te va a perseguir. En ali, ¿no? Es algo que te va a perseguir, que tiene colmillos. Si es algo que termina en on, es algo para lavarse. Bueno, ¿todos ven los resultados o no? Sí, Bien. yo sí. Entonces, la mayoría dice que está refiriéndose a creyentes, ¿no? Bien. Y seguro que no. No soy Contrera, quiero aclararlo. Uno dijo que a no creyentes. ¿Quién fue el que dijo a no creyentes? El problema es que es anónimo todo. Que tiene Yo. que. Yo Eli. dije. Bueno, Eli. por lo visto es de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué, Eli, te parece que no son a los creyentes?
Si te Y animás a porque decir. acá en el versículo 9 ya dice que, aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación, porque eso es lo que dice ya en el capítulo anterior. Ah, ¿qué versión tenés? Esta es la Dios habla hoy. Mira vos, acá la tengo, la Dios habla hoy. Vosotros os encontráis en el primer caso, es decir, en camino de salvación. Mirá qué bueno. Sí, Claro, esa sí, aclara bien. Ahí está. sí. Pero bueno, no hace falta irse a otra versión, porque la Reina Valera también nos está diciendo lo mismo. Fíjense que en el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a quienes, Los santos. a los santos, y sirviéndoles aún a quienes, a los santos. Entonces Dios está destacando que estas personas a las que le está escribiendo, que les llama amados, que les dice que Dios no va a olvidar sus obras, se está refiriendo a quienes sirvieron a los santos y aún sirven a los santos. Entonces no forman parte del grupo de los santos. ¿Quién es el grupo de los santos? ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, los hijos de Dios, ¿no? Entonces, como se encuentra varias veces acá en Hebreos, el tema de los santos y en otros capítulos de la Biblia también, habla este tema de los santos, ¿no? Pero bueno, entonces viendo, si lo empezamos de atrás para adelante, como que entendemos mejor el versículo. Los que servían a los santos, por haber servido a los santos, a ver cómo dice la Dios habla hoy, dice, porque Dios es justo y no olvidará lo que habéis hecho y el amor que le habéis mostrado al ayudar a los hermanos. Ah, no, acá la arruina a los hermanos en la fe, como aún lo estáis haciendo. Pero bueno, ven que las versiones van mezclando también, como para llegar a un acuerdo. Pero bueno, el tema es este. El pueblo de Israel, el Señor siempre tuvo en cuenta y siempre va a tener en cuenta lo bueno y lo malo que hicieron. Por lo malo, el Señor los castigó y los va a castigar. Pero por lo bueno, el Señor los protegió y los va a proteger y los va a salvar. El Señor siempre va a tener en cuenta lo que hicieron bueno y lo que hicieron malo. El Señor, por ejemplo, fíjense que el pueblo de Egipto, por ejemplo, es un pueblo que produjo daño al pueblo de Israel, pero también es un pueblo que lo cobijó, lo sostuvo, los guardó, lo alimentó en un tiempo de necesidad. Y el Señor lo tuvo en cuenta y lo va a tener en cuenta, por algo que es uno de los pocos pueblos donde, después de las plagas, el Señor los siguió cuidando y hasta el día de hoy están ahí cuidados y protegidos y amparados. Fíjense que no es un territorio que haya sido hasta hace poco, ¿no? Sufriendo guerras o batallas o cosas importantes, siempre se mantuvo al margen y siendo que es un lugar históricamente exaltado y todo, y sin embargo el Señor los cuidó por haber cuidado al pueblo de Israel. En este momento no recuerdo los pasajes, pero después se los busco, en el que dice esto. Otros pueblos fueron totalmente aniquilados. Miren la gran potencia que siempre fue Babilonia, el imperio que formó, y el Señor los destruyó por haber sido siempre enemigos también del pueblo de Israel. Lo que fue Medo, Persia, Siria, inclusive Roma, que el Señor los va a terminar también destruyendo. El imperio romano no fue extinto, ¿no? El imperio romano sigue tan vivo como en el principio, hasta el día de hoy.
no más. Fíjense Roma, cuando estudian los abogados, los libros gigantes que estudian, ¿de qué estudian? Del derecho romano. Cuando nosotros hoy tenemos poderes, en la división de poderes en una república, ¿de dónde viene eso? También ideas del Imperio Romano. Cuando la justicia, la política, las leyes, todo que nos rigen, vienen del derecho romano. Las costumbres, las tradiciones, las formas del derecho romano, la religión más grande que hay es la romana. Entonces, como que el Imperio Romano sigue al pie de la ley, al pie, ¿no? Sigue al pie. Pero el Señor algún día terminará con todo y les juzgará. ¿Vos estudiaste derecho romano o no, Muniro? Te iba a contar eso, vos sabés, a los dos los rendí libre porque me apasionó, pero te agrego algo más, incluso hasta la propiedad horizontal, lo que hoy consideramos edificio, también vienen del derecho romano, que acá creemos que estamos descubriendo la pólvora, la ley Popapea, también fue de romano, el tema edificio fueron los primeros en hacer. Mira. Bueno, las organizaciones de los ejércitos, hasta las organizaciones benéficas, todas vienen de Roma, ¿no? O sea, hoy sigue al pie de la letra. Y el Señor no se olvida, que es lo que sigue diciendo los versículos que van a continuación, ¿no? Que el Señor no se olvida y el Señor tiene en cuenta cada una de las cosas y por esas cosas también va a juzgar. Hay manitos levantadas ahí. Eli, ¿tenés la manito levantada? ¿Para algo o no? Bien. Bueno, no sé por qué. No, es que maté 2 pájaros de un tiro. Pregunté las dos, Eli tenían las manitos. Por eso, Eli Pedernera. Sí, bueno, era hace un rato que estábamos viendo justamente el versículo 10. Acá la versión actual, que es la Biblia que yo tengo, habla y dice, y siguen haciendo, o sea, Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Y si de ahí saltas al 12, dice, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Bien, bueno, perfecto. Era para resaltarte la versión actual. Perfecto. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Y el pueblo judío. Exactamente. Entonces ahí les habla a los judíos, pero les habla a aquellos que cobijan, que protegieron, que ayudaron a los santos en el pasado, pero en el presente aún, ¿no? Porque dice que habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces el pueblo de Israel sirvió y sirve al pueblo de Dios, a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios, al pueblo escogido este. Ahora, ¿en qué cosas el pueblo de Israel nos fue de bendición a la iglesia? ¿El pueblo de Israel decís? Sí. En el respeto a la autoridad. En el respeto a la autoridad de Dios, a Dios. Y al rey, cuando el rey tenía autoridad, se lo respetaba. Bien. Sí. ¿En qué otra cosa le parece que el pueblo de Israel fue de bendición para la iglesia? ¿O es de bendición para la iglesia? En la conservación de las escrituras. Eso lo habíamos visto. En la conservación de las escrituras. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios gracias a aquellos hombres elegidos por Dios que fueron, y hasta que nosotros por ahí los criticamos tan duramente, ¿no? A los escribas, a los fariseos, que el Señor les dijo, les llamó hipócritas, pero gracias a ellos hoy nosotros tenemos las escrituras como las tenemos y las podemos estar estudiando.
se conservaron sin que se perdiera una jota, o una iota o una tilde. ¿En qué otra cosa? Puede ser, no estoy muy segura, creo que en Romanos dice que a ellos les aconteció endurecimiento en parte para que el Señor nos acogiera a nosotros. ¿Puede ser o estoy confundida? Sí, tal cual. Si el pueblo de Israel no hubiese rechazado a Jesús, cuando vino, nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad que tenemos, que es parte de lo que está diciendo acá en Hebreos también. Ahora cuando termine esta idea del capítulo 6, se ve justamente esto que decís, Raquel, que ahí los está instando el autor a que al Jesús que conocen, del Jesús que saben y de las bendiciones que hicieron, le agreguen la fe en Jesús, en la salvación. Le agreguen la salvación a esto que ellos ya saben, porque es todo conocimiento teórico, pero les está faltando la parte espiritual, la salvación propiamente dicho. Por eso en el versículo 9, y lo arrancamos desde ahí, que les hace este llamado que está perfectamente en la versión que leyó Eli, hacia la salvación, llamados hacia la salvación, que por más que hacen un montón de cosas, no están salvados. Por eso va haciendo todas estas aclaraciones y esto que instan. ¿En qué otra cosa les parece que el pueblo de Israel fue o es de bendición para la iglesia? Contrario a lo que dicen los mormones, porque los mormones dicen que Jesús cuando vuelva en gloria va a volver a Utah, ¿sí? Allá en Estados Unidos va a descender. Bueno, no, cuando Jesús venga va a descender sobre Jerusalén. Allí va a poner su pie en la tierra en su segunda venida, ¿sí? 7 años después del rapto que estudiábamos el otro día. Entonces también allí nos será de bendición. Pero además, ellos fueron guardianes de las promesas, de las profecías, y hasta el día de hoy también dice que Dios no destruye la tierra por amor a su pueblo, para que más puedan ser salvos, ¿sí? Los gentiles de rebote nos toca, pero gran parte del plan de salvación del Señor fue hacia el pueblo de Israel. Entonces nosotros hoy, como vuelvo a decir, como que a los gentiles nos vino por gracia, por rebote, ¿no? Todas las opciones, siempre los gentiles pudieron sumarse al pueblo de Israel y pudieron ser salvos también, pudieron tomar de los sacrificios, acuérdense que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no salían únicamente los judíos de la casa, salían los judíos y todos los que vivían con ellos, y también tuvieron los egipcios la posibilidad de ser salvos en ese momento. Todos podían ser salvos, pero la salvación demandaba obediencia, y hasta el día de hoy también la salvación demanda que hagamos algo, creer, solo fe, ¿no? Creer, confiar, pero demanda algo. Entonces, también eso, los israelitas nos son de bendición, y también fueron de bendición en esto, que fue la línea genealógica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También fueron de bendición a través de eso, porque si no fuera por esa línea de la promesa, no hubiese nacido el Señor Jesús, tanto por la línea de padre como de madre, son descendientes de algunos gentiles, pero en su mayoría de judíos. Bien, y que además la promesa de Abraham, que llega hasta el día de hoy, que más adelante es mencionado también. Bueno, entonces creo que queda claro acá que y sirviendo a los santos. Dentro de ese servicio a los santos va todo esto, ¿no?
de la conservación de la palabra, de la enseñanza de la fe, del ejemplo, ¿no? De los padres hacia sus hijos, este ejemplo del amor a la palabra y de ponerla como un sello en el corazón y sobre una marca en la frente, a la misma palabra, el amor a Dios y a la palabra también es un ejemplo grande del pueblo de Israel. El pueblo de Israel también nos es ejemplo en la obediencia. Si nosotros como iglesia tomamos el ejemplo de la obediencia del pueblo de Israel, nos va a ser de mucha bendición también para hoy. Pero si tomamos la desobediencia, también nos es de ejemplo. Cuando el pueblo de Israel desobedecía, les venían todos los problemas que acarreaba la desobediencia. Nosotros como iglesia también podemos tomar ese ejemplo. Como la mujer que viene y le dice a su marido, che, al final, creo que también los Lelutier hablaban sobre eso, para los fanáticos de ellos, que decía, bueno, al menos de mal ejemplo soy, al menos sirvo para ser de mal ejemplo, no servís para nada, y bueno, al menos para ser de mal ejemplo sirvo, decía. Y ¿No es bueno, Mafalda? no me acuerdo, no me acuerdo. Estoy parafraseándolo, pero en conclusión es eso, el pueblo de Israel, si lo vemos, nos sirve de buen ejemplo y nos sirve de mal ejemplo. Tenemos que seguir el buen ejemplo y no seguir el mal ejemplo. Déjenme aclarar por las dudas. Bien, ¿queda alguna duda del versículo 10 o algo más para agregar? Pasemos al 11. Pero deseamos que cada uno... Sí, Chelo, Raquel. No, yo todavía no estoy convencido de esto que decís vos de que le habla a no creyentes. No, no, por lo que yo interpreto creo que no, pero bueno, acá dice dice el versículo 9, pero porque por lo que vine hablando de antes también, del 7 al 8 y el 9, porque ahí está hablando Pablo está estimulando a estas personas a perseverar y a crecer, a madurar. Bueno, digo Pablo porque, bueno, algunos dicen que es Pablo, pero por lo que dice el versículo 7, y hace esta comparación y esta analogía de crecer, y quiero que, obviamente, que la salvación no son las obras, pero son parte de la salvación también en el hecho de que cuando una persona se convierte y se entrega a Cristo, tiene que haber evidencia y fruto de su salvación. Y una forma de demostrarla es sirviendo al Señor y a los santos, como dice acá. Por eso todavía no me cierra la idea de que ese pasaje, puntualmente, por lo que yo interpreto, humildemente lo digo, se esté dirigiendo a personas que no son salvas. Fíjate cuando cierra el contexto, porque acá, si tomamos el versículo solo, podemos... por eso te digo que arrancáis del 7, del 8, del 9, del 10 y de lo que claro, sigue. pero la parábola del 7 y el 8 es como un paréntesis. Vos acordate que antes venía hablando de inconversos. Hace el paréntesis 7 y 8, y fíjate el 11. Ahí va a clarificar un poquito más. Fíjate que el 11 dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y después el 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces está como presentándole las posibilidades de ser salvos y de imitar a esos que son salvos y de imitar a esos que llegan hacia el fin, hacia la meta, que sería la salvación propiamente dicha. Y fíjate ahí, habla el 9 de salvación, habla el 10 de... Disculpa, Andrés. Sí, Ramón. Hay mucha interferencia porque tiene el micrófono abierto, el Chelo. Cerralo, Chelo, un ratito mientras habla el Andrés. Ahí tenemos el 10, el 9, que habla de salvación, ¿sí? Habla de poder pertenecer a la salvación.
Después, el 10 habla de que estuvieron sirviendo a los santos, ¿sí? Y sirviéndoles aún a los santos, o sea, como a terceros los santos. Los santos son los que son justificados por la sangre de Jesucristo, o santificados, ¿sí? Después el 11 dice, pero deseamos, o sea, nosotros deseamos que ustedes, que cada uno de vosotros, ¿quiénes somos nosotros y quiénes son ustedes? Ahí está poniéndose nosotros, los que tenemos la salvación, deseamos que ustedes muestren la misma solicitud hasta el fin. El fin, ahí habla sobre la salvación, la meta, la esperanza. Había uno, a ver si es este. Fíjate el Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Habla de ese, del fin, de la meta, del objetivo. La esperanza es justamente el alcanzar la salvación, el conocimiento de Cristo y de su obra. Bueno, hay varios versículos que hablan sobre eso, pero bueno, para no perder la idea de esto que venimos viendo. Entonces deseamos que ustedes también puedan alcanzar la salvación para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino, fíjate, dice que es el mismo término que se usó en el 5.11, la misma palabra que en el 5.11 se traduce como tardos para oír, acá la traducen como perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos o que no os hagáis tardos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, o sea, ya fueron salvos. O sea, fíjate, todo en general está diciendo ustedes que están tratando de obedecer a Dios, que están sirviendo a los santos, que conocen de Jesús, que están acá. Cuidado, traten de alcanzar la salvación, de alcanzar la promesa, de heredar la promesa, de poder ser salvos, porque están a un paso, pero todavía no lo son. Estos que les está hablando acá este grupo son los mismos de los primeros versículos de este capítulo. ¿Se acuerdan que habíamos dividido entre los que están de este lado, que son creyentes, y los que están del otro lado? Entonces acá se llega a ver, leyendo hasta este versículo, eso, que ustedes son los que deben alcanzar la fe, y nosotros somos los que ya la alcanzamos. Entonces nosotros, aunque seamos duros a la hora de hablarles, les estamos diciendo que traten de alcanzar esta esperanza, que traten de creer. No sé si Chelo queda un poco más claro llegando hasta ahí o se sigue interpretando de la otra forma. No, o sea, yo entiendo lo que vos decís, pero bueno, yo por lo menos hasta ahora lo interpreto de otra manera. No quiere decir que esté equivocado, eso es lo que te quiero decir. Yo puedo estar equivocado en la interpretación de lo que yo leo, pero la explicación que vos das está bien. Pero ahí está, el escritor de este libro está argumentando sobre la salvación con alusión a la madurez, animar a las personas a seguir creciendo. O sea, ¿por qué habla del servicio entonces? ¿Por qué habla de servir a los santos como lo sirvieron antes y después? O sea, yo no me arriesgo a decir estas personas no son salvas. Tal vez estaban dentro de la iglesia y creo que la carta esta, puntualmente esto lo que está diciendo en estos versículos, lo que está animando es que si también hace un argumento a favor de la seguridad de salvación, creo que no todos los cristianos están progresando de la misma manera
como lo debemos. Por eso en lo espiritual estoy hablando, ¿no? Eso es lo que a mí me queda, no sé, o sea, yo interpreto eso. Sí, perfecto. De todas formas, acordate que en los versículos anteriores también hablan de que interpretándolos de que son creyentes, pueden llegar a perder la salvación, que es lo que habíamos marcado también. Al no ser creyentes, entonces no estamos hablando de pérdida de salvación, sino de la posibilidad de no alcanzar la salvación, que es lo que sigue diciendo acá. Y a pesar del servicio que están sirviendo y que están también tienen la posibilidad de estar sirviendo y así todo no haber alcanzado la salvación. Pienso que eso es bien actual para gran parte de la iglesia de hoy, ¿no? De hoy en día es una prédica o consejo que hace acá el autor que viene al dedillo para la iglesia de hoy en día, que muchos están ahí, van a la iglesia, cumplen, hacen obras, pero están, como dijiste vos antes, a un pasito, ¿no? Me parece que es dirigido a gente así, que aparentemente sí son salvos, pero le falta el pasito ese a lo mejor, que nadie lo sabe, solamente Dios. Tal cual. De todas formas, siempre tengamos temor y temblor a la hora de interpretar. Como dice Marcelo, yo lo interpreto de esta forma y en realidad estamos hablando de cosas teológicas muy profundas que hasta los teólogos contemporáneos y antiguos disienten entre ellos, no están de acuerdo. Entonces, esto que plantea Marcelo, escritores como Wiersbe o Scofield, plantean de esta forma, de que son creyentes, y escritores como MacArthur, Ryrie, hablan de que no son creyentes. Entonces, y son todos autores espectaculares y temerosos del Señor, con interpretaciones diferentes. Entonces, si entre grandes eruditos bíblicos y conocedores no se ponen de acuerdo, entonces también hay cierto margen que tenemos también de error nosotros en no ponernos de acuerdo. O sea, no porque lo diga yo va a ser de una forma, o porque lo diga Marcelo va a ser una verdad, sino que es importante que saquemos las mayores enseñanzas posibles de esto. Ya desde el vamos partimos en un error que es el que podemos llegar a decir, estas enseñanzas son para nosotros gentiles convertidos, porque en realidad era para el pueblo de Israel. Entonces a los que les va a quedar la enseñanza como anillo al dedo, era a los judíos contemporáneos del autor de este pasaje. Eso no significa que nosotros no vayamos a sacar enseñanzas también para nosotros, como lo que decía recién mi papá, que hay mucha gente en medio de las iglesias que por ahí sirven y no son creyentes. Pero también lo que decía Chelo, que hay muchos en medio de la iglesia que les falta crecer tremendamente. Y esas son enseñanzas que podemos sacar de los pasajes. Y ambas enseñanzas tienen sostén en otros pasajes bíblicos, que eso es fundamental, que tienen ambas enseñanzas, no están solamente acá, sino que están en muchos otros pasajes bíblicos. Por lo tanto, no nos equivocamos en hacer la enseñanza que dice Marcelo o en hacer la enseñanza que dice mi papá. Distinto sería
que de ahí dijéramos la salvación se pierde porque iría en contra de muchos otros pasajes bíblicos. Esta otra cosa se entiende, ¿verdad? No, sí, Chelo. eso sí, sí se entiende eso, es así como vos lo decís. Hay una versión literal que dice, estoy persuadido que vosotros vais a vivir para Dios y que no vaya a permanecer espiritualmente hablando siendo niños en Cristo, sino que creceréis hacia la madurez. ¿Viste? Por eso también es importante, viste que las versiones, como vos bien dijiste, a veces distorsionan un poco el significado del pasaje. Sí, tal cual. El problema de las versiones parafraseadas es que las parafrasean de acuerdo a lo que piensa el autor, ¿no? Claro, claro, es así como decís vos, sí. Entonces, ya se van con eso. Pero bueno, sigamos con esta línea de pensamiento para no confundirnos y no mezclar. Vamos a seguir tratando de analizar lo que entendemos nosotros en nuestra Reina Valera y tratar de analizar también en el lenguaje que está escrito y lo que nos va diciendo, y con esta línea de pensamiento que vamos llevando, sabiendo que está escrito en algunos lados para creyentes y en otros lados para convencidos y no convertidos, como solemos decir, y en otro lado directamente para enemigos o inconversos. Sigamos. Yo creo que hoy generamos más dudas o más preguntas que respuestas, pero no, lo importante también es que... ¿Cómo hará? Que quería leer una versión que tengo que a lo mejor te entienda un poco mejor. Dale. Es Palabra de Dios para Todos, se llama. Arranca en el 6:8. Dice, pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y maleza. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida con fuego. 6:9. Estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro, pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena donde se cultiva la salvación. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Bien. Creo que ahí queda como más claro de a quién se le está refiriendo. O sea, eso quería aportar ahí, como que queda más claro que hacia... Si bien yo fui una de las que puse que este pasaje hablaba a los creyentes, pero leyendo este pasaje queda claro a quién se está dirigiendo. Es a los no creyentes. Claro, sí. Por eso es importante ir haciendo todos esos análisis y viendo, pararse en el lado del escritor cuando él se pone desde un lugar y a quien le habla, que los pone en otro lugar. Pero bueno, como decíamos, las enseñanzas se las puede ir sacando siempre y cuando no vayamos en contra de otro lugar de la Biblia. Sigue. ¿Hasta dónde habíamos llegado? ¿Qué hora es? ¿No? Bien. Sigue. Versículo 13. Bien, el 12 entonces decía que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Qué difícil que es poner ambas cosas en nuestras vidas. Me van a decir que es fácil tener fe todo el tiempo. Uy, no, estuve con una persona que tenía COVID, ahí me lo voy a agarrar. No, voy a tener fe que se va a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no?
Eh, por ahí la fe no es tanto el decir, no, yo cruzo los ojos, yo cruzo la calle con los ojos cerrados, total no me va a pisar un auto. Uno puede aplicar ese tipo de fe mal entendida, pero uno puede decir también, hoy voy a levantarme sin temor, sin preocupación, sin miedo, porque sé que Dios va a manejar mi vida. Es otra forma de ver y vivir la fe. Pero ¿y la paciencia? ¡Ay, qué difícil! Hoy mi tío Lito, no sé si alguno de ustedes lo conocen, es el hermano de mi mamá, contó que le picó un alacrán ayer o antes de ayer, ya no sé cuándo le picó, y se fue al hospital, a la clínica que fue. Dice que 5 horas lo tuvieron esperando ahí hasta que lo atendieron. 5 horas. Yo pensaba, después cuando el médico lo atiende le dice, no, pero las 2 primeras horas son críticas. Ya después no importa, dice, de haber sabido, porque encima, claro, entraban y salían personas con COVID, sobrecargado, dice, terrible. Pero hay que estar 5 horas esperando a que te atiendan, ¿no? Yo, ¿sabés qué? A los 5 minutos me hubiese ido con la falta de paciencia que tengo, hubiese dicho más, sí, que el veneno del alacrán circule como le guste por mi torrente sanguíneo, que sea lo que Dios quiera, pero 5 horas no. Pero bueno, qué paciencia, ¿no? Pero esa paciencia no nos habla solamente a la hora de hacer la cola en un supermercado o a la hora de esperar en el hospital, sino que nos habla de esperar las promesas del Señor, ¿no? Porque ahí viene hablando, que está hablando de las promesas. ¿Y cuántas veces nosotros nos impacientamos y decimos, uy, pero ¿será que el Señor viene hoy o será que viene el año que viene o dentro de 10 años? Y ya nos entramos, ¿qué está pasando con la tierra? Se va deteriorando, van viniendo las enfermedades, bueno, sean pacientes, ¿eh? Fíjense a Abraham cuánto tiempo, porque después lo pone de ejemplo a Abraham, ¿no? No vamos a ahondar mucho en la vida de Abraham porque después en el capítulo 11 se vuelve a retomar y constantemente se lo menciona a Abraham. Pero Abraham, hasta que tuvo a su hijo, ¿cuánta paciencia tuvo que tener? ¿No? Hasta que ya pudo ver encaminada su promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, dice el versículo 13. Entonces, nosotros tenemos que tener fe y tenemos que tener paciencia, pero debemos ser imitadores de la fe y la paciencia según las promesas. Ahora, imitadores de qué fe y de qué paciencia. A ver, ayúdenme ustedes a ver eso. ¿A qué se refiere acá con justamente imitadores de qué fe? Sí, en Dios. En eso creo que vamos a coincidir todos. Fe en Dios y no en dioses falsos. ¿Se está refiriendo a el sustento diario? A ver, ayúdenme. Yo creo que se está refiriendo a la salvación. La paciencia y la fe de los que creyeron y que heredan la promesa. Ahí está, ¿no? Creo que qué bueno que lo haya interpretado así. Gaby, ¿vas a decir algo? No, bien. Porque ahí viene hablando de justamente de la salvación y de los que creyeron y de los que tienen esperanza. Entonces, ser imitadores justamente de eso, de creer en Jesús como Señor y como Salvador, que así arranca el capítulo. Empieza hablando de Jesús y el capítulo anterior también. Entonces, ser imitadores de aquellos que ya alcanzaron la fe en Jesucristo, que vieron el cumplimiento de la palabra de Dios. Todos venían guardando la palabra de Dios.
y la venían obedeciendo como podían. Estamos hablando de los judíos, ¿no? Que lo obedecían como podían a la palabra de Dios. Los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos la obedecían y tenían temor de la palabra de Dios y a su forma la cumplían y la obedecían. Pero ahora ellos tenían que ir un paso más allá, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Todas las promesas que estaban en la Biblia, ahora las pueden heredar. ¿Cómo? Y a través de la fe en Jesucristo. Y a través de la paciencia, porque es fundamental la paciencia, porque hoy nosotros no la vemos, no la tenemos, no es tangible la vida eterna, la salvación. Es una promesa para nosotros. Para nosotros es una promesa los cuerpos glorificados. Hoy no tenemos, nuestros cuerpos se van deteriorando. Es la promesa de que vamos a resucitar. Pero hoy la vemos por fe, no tocamos nuestros cuerpos celestiales. Esto de que el Señor nos va a proteger de ahora en adelante, y también es una promesa, pero nosotros no sabemos si mañana Dios nos va a proteger o no. Sí estamos seguros que ayer nos protegió, porque vimos el cumplimiento de las promesas, pero mañana no lo sabemos, pero por fe sí lo sabemos y nos aferramos a esa promesa. La fe también va a ser tratada más adelante y muy puntual y muy hermosamente en el libro de Hebreos. La fe, Abraham y la esperanza van a ser tratadas más adelante. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Dios juró por sí mismo. No es una promesa por otro. Hoy cuando un político asume a un cargo público, jura por la Biblia, por Dios, por los evangelios, por que la patria y los evangelios les demande si no cumplen lo que tienen que cumplir, ¿no? Pero Dios jura sobre sí mismo, Dios promete sobre sí mismo. Por eso sus promesas son inmutables. Vamos a dejar acá. No vamos a seguir porque vienen temas muy lindos después, como para no verlos rápidamente. Empezaríamos desde el 13, ¿sí? La próxima. Así que leamos desde el 13 hasta el 20 para la próxima. Porque el tiempo pasa y ya así también pueden comentar algo de lo que vimos hasta ahora. ¿Queda algo por comentar, por decir, que quieran aclarar? No sé. Preguntar. Qué bien. No, digo, qué bien. O hay nada o hay mucho, no sé. Sergio. No, ahí hay otra palabra importante en el verso 12, porque dice, a fin de que no se hagan perezosos, el verso anterior está hablando allí de un servicio, o sea, hermanos que se estaban movilizando en un trabajo, sirviendo a los santos. Es decir, estaba resaltando allí a hermanos, en este caso judíos, por supuesto, activos, que se estaban movilizando. Entonces la idea allí es esa, animarlos para que no se queden, sino que se muevan, que pongan en acción sus obras, sus metas, sus objetivos, su servicio al Señor. Por eso dice, para que no se hagan perezosos. Y bueno, introduce allí el tema de la fe y la paciencia, que podría sugerir, yo diría, una especie de estatismo,
porque el que espera es alguien que está quieto esperando que venga, pero en realidad ahí la esperanza es algo que moviliza, ¿no es cierto? Y me estoy acordando porque pone ahí en plural imitadores. Va a hablar específicamente el verso 3 de Abraham, pero en ese verso anterior habla de muchos, imitadores de muchos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que está hablando allí de muchos personajes que tenemos en el Antiguo Testamento, que al igual que Abraham, también esperaron, creyeron a Dios y con mucha paciencia recibieron la promesa. Y había muchos que, como el caso de Noé, por ejemplo, que trabajaron en pos de esa promesa porque le dijeron, bueno, vamos a construir el arca. Dice que estuvieron 100 años construyendo el arca, con paciencia, trabajando, martillazo, poniendo la magia, invirtiendo 100 años de su vida en pos de algo, de una promesa que Dios le había dicho, que iba a su familia a salvarse, el diluvio, que tenía que construir el arca, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra esperanza debe movernos, ¿no es cierto?, en pos de aquello que el Señor nos ha prometido. Entonces, si sabemos, como vos dijiste, André, de que el Señor viene, no es para estar quieto, sino que movilizarnos en relación con esa promesa. Y tenemos que movilizarnos en predicar el Evangelio. Tenemos que apurarnos. Tenemos que poner, yo diría, en acción las obras que el Señor está esperando de nosotros. ¿No es cierto? El tiempo apremia. Hay un pasaje que dice así, apremia el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo es corto. Entonces no tenemos que distraernos, sino que tenemos que estar en plena acción sabiendo que el Señor pronto viene, porque esa es su promesa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, es decir, las promesas tienen que movilizar, y ponernos en campaña y en acción. Eso yo creo que la idea allí de no ser perezosos, o sea, yo creo que la idea de ese pasaje especialmente. Perfecto. Hola, Lucho. Hola, Pato. ¿Cómo andan, hermanos? Buenas noches. Recién llega el trabajo, Lucho. Acá. Hola, Cevita. Bueno, hermanos, ¿agregamos algo más o finalizamos este momento con una oración y después podemos separarnos a orar? Doña Elisa, ¿quería decir algo? ¿No? Ah, bien. Sergio, ¿querés orar para finalizar? Bueno, cómo no, oramos. Gracias. Nuestro bendito Dios y Padre, queremos en esta noche darte las muchas gracias por este nuevo encuentro que tú has permitido de los días viernes, de poder examinar estas escrituras tan importantes, tan ricas, y Señor, que realmente pongamos diligencia también para poder entenderlas, que podamos leerlas, pero Señor, también con mucha humildad, con oración, porque eres tú, Señor, el que puede abrirnos el entendimiento en aquellas escrituras que pueden ser difíciles para nosotros. Pero tu Espíritu Santo está para eso, para ayudarnos, para auxiliarnos de lo alto, para aclarar nuestras ideas y pensamientos, para entender lo que el Espíritu Santo ha querido allí expresar en estas escrituras difíciles que estamos abarcando. Señor, que tú aclares estas cosas a fin de que tengamos plena certeza de lo que tú nos quieres enseñar en esta noche y en estos próximos semanas. Señor, gracias por este encuentro. Bendice a los hermanos, Señor, sus hogares, sus familias en esta noche. Bendícelos y cuídalos a todos, sobre todo a aquellos que no se han podido conectar en este momento. Lo agradecemos y los rogamos todo en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿quieren que nos separemos y en grupos para orar? Bien. No sé si quieren plantear o proponer algunos motivos de oración más allá de los que ya sabemos que estuvimos hablando hoy, de Jorge,